Hola chicos, y para realizar este gorrito vamos a necesitar estambre de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este de la marca Himalaya y aunque me recomiendo tejerlo con un crochet de 5 milímetros, voy a utilizar uno un poquito más pequeño y voy a tejerlo con este de 4 milímetros. Cinta métrica, un marcador, aguja lanera, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen del ancho que queremos en la pretina del gorrito. Yo voy a realizar 10 cadenas y esto me da un ancho total 6 centímetros. Entonces, si desean la pretina un poquito más ancha, pues hacen más cadenas. Para los 6 centímetros yo hice 10 cadenitas. Ahora lo que vamos a hacer es un punto elástico. Para hacer el punto elástico, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos una cadena al aire y en esa cadenita que teníamos sujeta, o sea la número 10, vamos a hacer un punto bajo. Y así, de esta manera, nos vamos a devolver en punto bajo en cada una de las cadenitas que acabamos de realizar. Al final deberíamos de tener 10 puntos bajos. Cuando lleguemos al final en la última cadenita, esta primera vuelta se ve de esta manera. Para hacer la siguiente vuelta, hacemos una cadena, giramos el tejido y como vamos a realizar el punto elástico, en lugar de tejer en estos agujeritos que vemos acá, miramos hacia arriba y notamos que en la parte de acá se nos forman como unas cadenas. Voy a tomar y voy a tejer en la cadenita que está afuera. Allí voy a hacer mi punto bajo. Recordamos que en el punto bajo me quedan 2 aros, enlazo, los atravieso los dos. Y mirándola así desde arriba voy a tomar simplemente la cadenita de afuera. Llevo 2. El tercero y así voy a continuar. Como yo comencé con 10 puntos bajos, voy a tejer de la misma manera hasta completar 9. El último ya les voy a decir cómo lo vamos a tejer. Y aquí tejo el noveno punto bajo, en mi caso porque comencé con 10, y el último punto bajo lo pudiera tejer en esta cadenita, pero como yo quiero que esta pretina me quede bien recta, entonces voy a tomar y voy a tejer acá. Mirándolo desde acá se me hace como un agujerito. Allí voy a insertar mi crochet. Me aseguro de atravesar la cadena completa que está en la parte de arriba. Me traigo la hebra y allí hago el punto bajo. Es como que hago 9 en la cadenita de afuera y el último punto bajo lo hago normal. Para comenzar la siguiente vuelta, tejo una cadena. Esta cadena al aire no la voy a contar. Giro mi tejido, lo miro desde arriba. Esta cadenita es la que acabo de tejer, que no voy a contar. Entonces yo voy a comenzar a tejer aquí. Comienzo y hago mi primer punto bajo, así hasta completar los 9 de esta fila. Cuando ya he completado el noveno, el último punto lo voy a tejer aquí de manera normal, asegurándome de atravesar la cadenita completa que está en la parte de arriba. Hago el último punto bajo allí y para comenzar la siguiente y todas las vueltas de ahora en adelante, tejo una cadenita, giro y lo que voy a hacer es repetir una y otra vez hasta lograr la altura que deseo. Lo miro desde arriba. Esta es la cadenita al aire que acabo de tejer, que no voy a contar. Comienzo acá, los 9 puntos bajos en la cadenita de afuera. El último punto siempre lo voy a tejer de manera normal aquí en este agujerito que se me forma. Me aseguro siempre de atravesar la cadena completa y allí tejo el último punto. Continuamos, una cadena, giro. Aquí ya se me está formando el punto elástico, bien, o el resorte, que viene siendo la pretina del gorrito.
Voy a continuar tejiendo una y otra vez hasta lograr el largo suficiente. Voy a continuar y nos vemos en un ratico para decirles qué tan larga debe ser esa pretina. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final de lo que será mi última vuelta, esto se ve de esta manera, miren. Yo necesito llegar hasta 57 centímetros. Una vez que lo tengan así listo, estos 57 centímetros no los vamos a medir así, simplemente sobrepuestos, sino que los vamos a estirar un poquito y de esta manera es como vamos a medir esa cantidad en centímetros. Si no tienen la medida del contorno de cabeza, acá en pantalla les estoy dejando una imagen referencial con la medida del contorno según la edad y el género. Bien, entonces, una vez que tengamos esto listo, por referencia para mis 57 centímetros, acá yo di 60 vueltas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer esta unión para comenzar a hacer crecer nuestro gorrito hacia arriba. Y bien, entonces como yo estoy conforme con cómo se ve aquí, yo voy a hacer mi unión de esta manera. Esta va a ser mi parte de adentro y esta va a ser la parte de afuera. Entonces, para yo hacer la unión, aquí en el último punto que hice, fíjense que yo finalicé normal con punto bajo y no con cadena. Voy a tomar la parte con la que la voy a unir en el primer puntito. Me traigo esta hebra. Lo que voy a hacer de ahora en adelante van a ser puntos deslizados. Ajusto bien, esto lo tengo que ajustar bien y voy a comenzar a tejer. Voy a tomar esta parte de acá en este punto y la parte de atrás en este punto. Aquí deberían de coincidirme porque si yo comencé con 10 puntos, obviamente finalizo con 10 puntos. Entonces deberían coincidirme cada uno de los puntos que yo voy a ir tomando. Me traigo la hebra, hago punto deslizado, en el agujerito siguiente me aseguro de tomar ambos lados, hago punto deslizado y de esta manera voy a asegurarme de coser ambos lados. Cuando estemos llegando al final, verificamos y estamos conformes con la unión como nos quedó. Debería quedar algo así, miren que es casi imperceptible la costura. Vamos a finalizar el último puntito. Y cuando lleguemos al final, tenemos que darle la vuelta porque este es el revés. Recuerden que las costuras siempre se hacen por el revés. Le damos vuelta. Voy a comenzar a tejer desde este punto. Aquí es donde tengo el final. Y bien, una vez que estemos acá por el derecho, lo que vamos a considerar nuestro derecho, miren, aquí es donde está la costura, vamos a comenzar a tejer en esta parte puntos altos. Entonces, para hacer nuestro primer punto alto, tejemos 2 cadenas. Esta colita que tenemos acá puede que les quede del lado de acá o del lado de acá. Más adelante, cuando finalicemos el gorrito, les voy a enseñar cómo ocultarla bien. Entonces, para hacer el punto alto, tejemos 2 cadenas. Si están aprendiendo y no saben muy bien cómo identificarlos, les sugiero que en esta segunda cadenita coloquen el marcador, porque ella algunas veces tiende como a esconderse. Bien, entonces enlazamos para hacer el punto alto, enlazamos y aquí como no hay un punto definido como tal, tenemos que tejer en cada agujerito que se nos vaya presentando. Por ejemplo, aquí yo siento que mi primer agujerito viene siendo este. Allí inserto mi crochet, en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2. Vuelvo y enlazo mi siguiente agujerito, miren, aquí lo puedo ver. Hago el punto alto, me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2. De esta manera voy a continuar por todo el contorno del gorrito. Lo único que tengo que tener presente es que para el motivo que vamos a realizar vamos a necesitar puntos altos múltiplo de 8. Entonces, estas primeras 2 cadenitas con las que tomamos altura lo vamos a contar como el primer punto alto. Llevo 2, 3, 4 y así voy a seguir hasta que dé la vuelta y llegue acá. Tenemos que contar y nos tienen que dar múltiplo de 8. Bien,
Entonces, continuamos. Y bien chicos, hasta este punto tengo 67 puntos altos. En mi caso no me da múltiplo de 8, quiere decir que yo tengo que reducir hasta llegar a 64. Yo voy a reducir porque estoy más cerca de llegar a 64 que de llegar a 72. Bien, entonces para yo reducir, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que reducir 3 puntos, ¿verdad? Entonces yo voy a destejer unos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, yo destejí 12 puntos. Como tengo que reducir 3, entonces desde acá donde estoy hasta el final, yo debería tejer únicamente 9 puntos. Para hacer esto, aquí me queda 1, 2. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de dejar un espacio un poquitico más amplio. 6. Como me doy cuenta de que aún me van a hacer falta, yo puedo hacer aquí una pequeña disminución. Como para que no me quede un agujerito muy grande, pero aún así seguir tejiendo un solo punto. Esta especie de disminución la tejemos de esta manera. Inserto mi crochet en el agujerito donde correspondería. Me quedan 3 aros. No lo cierro todavía, solamente lo atravieso por 2. Si yo aquí lo paso por 2, estoy cerrando el punto alto. Pero como no lo quiero cerrar, lo dejo así, enlazo de nuevo en el punto de al lado. Me van a quedar 4 aros, engancho, atravieso 2 y aquí engancho, atravieso 3. Eso quiere decir que aquí en lugar de tejer 2 puntos, miren, aquí arriba tengo uno solo. Sería mi número 7. El número 8 lo puedo tejer por acá y el número 9 lo puedo tejer en esta parte. Aquí cuando yo haga la unión no me va a quedar un agujerito demasiado grande. Voy a contar de nuevo y tengo 64. Recordamos que acá este de 2 puntos pasó a uno solo. Lo cuento como uno solo. Ahora para cerrar esta primera vuelta, aquí donde tengo el ganchito lo voy a quitar. Y en esa segunda cadenita donde tenía el ganchito voy a hacer un punto deslizado para finalizar esta primera vuelta. Y esto se ve de esta manera, miren. Ven que no me quedó un agujerito demasiado grande y aquí, como hice una disminución, no se va a apreciar. Si les hace falta disminuir más puntos, lo que pueden hacer es retroceder un poco más, destejen unos 20 puntos y hacen una disminución acá, una disminución cada unos 4 o 5 puntos dependiendo de la cantidad que les haga falta, ¿bien? Ahora para comenzar la segunda vuelta, tejemos 2 cadenas que nos vale como el primer punto alto, colocamos el marcador, y aquí ya vamos a comenzar a darle forma. Entonces, enlazamos, vamos a tejer puntos altos, pero estos puntos altos los vamos a hacer en relieve por delante. Eso quiere decir que aquí yo tengo mis 2 cadenitas que me valen como un punto alto normal. Aquí están las 2 cadenitas de la parte de abajo que son ese punto alto. Yo voy a comenzar a tejer en este punto alto. Para hacer los puntos altos en relieve tenemos que individualizar cada punto. Es decir, mire, esto es un punto, el punto siguiente es así y allí es donde vamos a tejer. El punto alto en relieve, enlazamos, este es mi primer punto alto, como lo voy a hacer en relieve, si lo fuera a tejer normal, inserto el crochet acá, ¿verdad? Pero como no lo voy a hacer normal sino en relieve, meto el crochet en la parte de acá, lo saco por acá, me va a quedar el punto alto así, miren. Traigo hebra y finalizo mi punto alto. Ya llevo uno. Para hacer el segundo, individualizo el punto que está en la parte de abajo, meto el crochet aquí, lo saco por acá y
hago el punto alto. Ya llevo 2, tengo que hacer 6 puntos altos en relieve. Enlazo el siguiente punto, lo saco por acá. Llevo 3 y 6. Estos 6 puntos altos en relieve se ven de esta manera. Estas son las dos cadenitas con las que tomamos altura. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ven así. Recuerden que tejimos múltiplo de 8, ¿verdad? Este motivo va a llevar 8 puntos. Ya tenemos 6, que son los primeros en relieve. Los otros 2 sí los vamos a tejer de manera normal. Entonces, en este primer agujerito que está aquí, luego del punto en relieve, en este agujerito, tejemos un punto alto normal, sería el punto número 7, enlazo, y en este otro agujerito, otro punto alto normal, sería el número 8. De esta manera yo voy a ir armando mi motivo. 6 puntos en relieve y 2 normales. Para comenzar la siguiente secuencia tenemos que hacer nuevamente, y es lo que vamos a repetir por toda esta segunda vuelta, 6 puntos en relieve y 2 normales. Para comenzar el siguiente punto en relieve, enlazamos. Miren, aquí yo tengo 2 puntos altos normales, ¿verdad? Tengo que dejar en la fila de abajo 2 puntos altos también. Entonces, como yo voy a empezar uno en relieve, estos dos van a ser mis 2 puntos normales en relieve, entonces yo comienzo aquí. Tengo el primero, el segundo, 5, recuerden, mira, lo estoy tomando por la parte de abajo. 5 y 6. En nuestra secuencia son 6 puntos en relieve y 2 normales. Finalicé los 6 en relieve, enlazo el punto alto normal. Aquí está mi último punto del relieve. El punto alto normal lo voy a hacer en este agujerito. Ahí. Hago uno y el segundo lo hago al lado 2. De esta manera se tiene que ir viendo. Miren que los 6 en relieve se ven hacia afuera y los 2 normales se van a ver como un poquito hundiditos. Aquí ya tengo los 2 normales. Para comenzar la siguiente secuencia, entonces tengo 2 puntos altos arriba. Aquí finalicé el último en relieve. Tengo que dejar 2 abajo. Este viene con este viene con este, y yo voy a comenzar mi primer en relieve aquí. 1, 2, y de esta manera voy a seguir tejiendo, voy a dar toda la vuelta hasta llegar nuevamente acá. Y bien chicos, acá yo casi ya voy a finalizar esta segunda vuelta. Aquí llegué a donde hice la disminución. Este punto lo tomo como si fuera uno solo. Entonces se va a ver así y hago un punto. Este sería el número 5, el número 6. ¿Y cómo sabemos que nos quedó completico o que teníamos bien nuestra cuenta? Enlazamos y me va a quedar espacio para finalizar únicamente con un punto alto normal. ¿Por qué? Porque estas dos cadenitas con las que tomé altura van a ser mi segundo punto alto. Entonces, para finalizar esta segunda vuelta, quito el marcador y hago el punto deslizado. Para comenzar la tercera vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo. Tejemos 2 cadenas, colocamos el marcador en la segunda cadenita, enlazamos y vamos a repetir un punto alto en relieve sobre el punto alto en relieve que tenemos en la parte de abajo y 2 normales. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Enlazamos y vamos a hacer 6 puntos altos en relieve. 1 y 6. Ya tengo mis 6 puntos altos en relieve sobre los 6 puntos altos en relieve de la parte de abajo. Hacemos 2 normales. Estos 2 puntos altos normales los vamos a mantener hasta el final. Enlazamos, tenemos un punto alto normal
enlazamos, el siguiente punto alto normal lo tejemos acá. 2 y volvemos y continuamos 6 puntos altos en relieve. Aquí van a ser más fácil identificarlos porque yo ya los tengo definidos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allí es donde voy a tejer los puntos en relieve. Ya estoy llegando al final de la tercera vuelta. Hago mi último punto alto en relieve. Me va a quedar espacio para hacer únicamente un punto alto normal. Miren que lo hice aquí en este agujerito. Quito el marcador, allí donde estaba el marcador en esa segunda cadenita hago mi punto deslizado y esta tercera vuelta se ve de esta manera. Ya se está apreciando un poquito más el motivo que nosotros queremos lograr. Ahora, para hacer la cuarta vuelta, aquí sí vamos a comenzar a cambiar un poquito las cosas. Tejemos 2 cadenas. Coloco el marcador, esto siempre lo voy a hacer solamente para no perder esta cadenita. Ahora, recuerden que estábamos tejiendo 6 puntos altos en relieve, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora yo voy a tejer puntos altos dobles en relieve. Para hacer el punto alto doble, enlazamos 1, enlazamos 2. Recuerdan que en el punto alto solo enlazamos una vez. El punto alto doble enlazamos otra vez. Me deben quedar así. 3 aritos sobre el crochet. Y vamos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos en relieve. Yo voy a empezar a tejer desde el número 4. Cuento. Entonces, 1, 2, 3. El cuarto punto alto en relieve es este. Allí yo voy a hacer el punto alto doble en relieve. Miren, lo que estoy haciendo es cuento 1, 2, 3, el cuarto en relieve, traigo la hebra, me quedan 1, 2, 3, 4 aritos, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2 y enlazo, atravieso 2. De esta manera ya hice mi primer punto alto doble en relieve. Ya tejí el número 4, ahora voy a tejer el número 5, igual con punto alto doble en relieve, enlazo 2 veces, tejo el número 5, enlazo, atravieso 2, 2 y 2. Y me falta tejer el número 6. Para tejer el número 6, igualmente punto alto doble, tomo el punto alto número 6, enlazo, atravieso 2, 2 y 2. Y esto se ve así. Miren. Tengo tejido el cuarto, el quinto y el sexto punto. Ahora tengo que devolverme y tejer el 1, el 2 y el 3. Hago exactamente lo mismo, enlazo 2 veces, individualizo donde está el primero, miren, 1, 2 y 3. Aquí está el primero, hago el punto alto doble en relieve allí, atravieso 2, 2 y 2. Sí. Ya tengo el primero, el segundo, miren, lo individualizo, está acá. El primero, el segundo, enlazo 2 veces, allí hago el siguiente punto alto doble en relieve, atravieso 2, 2 y 2. Y me falta el último punto que viene siendo el número 3. Miren, aquí ya me doy cuenta que estos están tejidos, estos también ya están tejidos y solo queda este que está aquí solito. Miren. Enlazo una, enlazo 2 veces y tejo el tercer punto que está allí. Atravieso 2, atravieso 2 y atravieso 2. Ahora, cuando ya finalicé los 6 puntos altos dobles en relieve, me paso para la parte de acá y voy a hacer estos 2 puntos altos normales. Enlazo, hago un punto alto normal y el segundo punto alto normal. Y esto va a quedar de esta manera. Se ve como un poquito raro,
pero a medida que vayamos avanzando le vamos a encontrar sentido. Miren, aquí va a quedar como una especie de agujerito porque yo primero tejí el 4, 5, 6 que son los que están aquí atrás y luego tejí el 1, 2 y 3 que son los que están aquí adelante. Tiene que quedar algo así. Vamos de nuevo, ya tejí los dos puntos altos normales, voy de nuevo con los puntos altos dobles. Enlazo una, enlazo dos veces, aquí tengo un punto alto normal, aquí tengo el segundo punto alto normal, entonces mi siguiente secuencia está aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llegar hasta el cuarto. 1, 2, 3. Tomo el número 4 y hago el punto alto doble en relieve. 2, 2 y 2. Enlazo dos veces. Voy a tomar el número 5. Mira el número 4, el número 5. 2, 2 y 2. Enlazo dos veces, me queda el número 6, 2, 2 y 2. Ahora me faltan miren, 1, 2 y el 3. Enlazo una, dos veces, individualizo el número 1, me traigo la hebra, me quedan 4 aros, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso los otros 2. Punto alto doble, enlazo dos veces, ya tejí el primero, individualizo el segundo, paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Y me queda el tercero. Tenemos que tener en cuenta de que siempre vamos a tejer 6 puntos. Aquí ya tengo 3, 4, 5, el último está acá. Miren, como se ve solito que falta por tejer. Enlazo dos veces y allí hago mi punto alto doble. Por 2, por 2, por 2. Ahora simplemente lo que voy a hacer es enlazar una sola vez porque me tocan ahora tejer los dos puntos altos normales. Meto el crochet aquí en este agujerito. 1 y 2. De esta manera ya finalicé la segunda secuencia. Se va a ver así como un poquito extraño, pero así debería verse. Miren, aquí tengo el punto 1, 2 y 3. Y en la parte de acá atrás están el 4, 5 y 6. Bien, ahora lo que vamos a hacer es repetir esta cuarta vuelta por todo nuestro contorno hasta llegar nuevamente al ganchito. Y de esta manera, miren, así más o menos se les tiene que ver la cuarta vuelta. Bien, para comenzar la quinta vuelta y ya de aquí en adelante prácticamente repetir, tejemos 2 cadenas, colocamos el marcador, enlazamos y aquí ¿qué vamos a repetir? Vamos a repetir únicamente la vuelta 2, o sea, 6 puntos altos en relieve y 2 puntos altos normales. Enlazamos una sola vez. El primer punto alto que vamos a tejer, miren, aquí están estos 3 que vienen siendo el 1, 2 y 3. Y en la parte de acá atrás están el 4, 5 y 6. Ahí creo que se logra apreciar. Ahora el 4, 5 y 6 pasan a ser el 1, 2 y 3 porque son los primeros que vamos a tejer. Bien, enlazamos porque vamos a hacer puntos altos normales y ahora vamos a tejer este que va a ser el primer punto alto normal, solo que lo vamos a hacer en relieve. Enlazamos, el segundo está aquí, punto alto en relieve. El tercero sí se les va a esconder un poquitito, pero miren, allí está. Lo sacamos así y tejemos el tercer punto alto en relieve. Ahora, lo que eran el 1, 2 y 3 van a pasar a ser el 4, 5 y 6. Ya tengo 3, enlazo,
el 4 los voy a seguir haciendo todos en relieve, el 5, y el 6. Fíjense que en toda la secuencia siempre voy a tejer 6 puntos altos. Los 2 puntos altos normales siempre los voy a mantener, los tejo normales aquí en el agujerito, miren, en ese agujerito. Paso al siguiente grupo de la misma manera, voy a hacer puntos altos en relieve normal, los 3 que están encima, y voy a tejer los 3 que están en la parte de acá. Entonces, este viene siendo el primero, el segundo. Siempre acostúmbrense a individualizarlo. Si lo individualizamos, lo apreciamos mejor. Y el tercero, a pesar de que está allí escondidito, lo podemos sacar, miren. 3. Ya tejí estos 3, ahora me quedan los 3 de encima. Los 2 puntos altos se mantienen normal. Tejo en ese primer agujerito 1 y 2. Y de esta manera voy a repetir la vuelta número 5. Ven que ya está empezando a tomar forma. Ya se va a ver como el trenzado. Y acá ya estoy terminando la vuelta número 5. Hago el punto alto normal, punto deslizado, y de esta manera se ve la vuelta número 5. Ahora para repetir la vuelta número 6, tejemos 2 cadenas. Y la vuelta número 6 y 7 van a ser igual a la número 2 y 3. ¿Sí? Aquí ya repetimos 6 puntos altos en relieve. Vamos a hacer 2 vueltas exactamente igual. Es cuestión de repetir 6 puntos altos en relieve. 1, 2. Aquí ya está más fácil de identificar porque en la vuelta que hicimos anterior logramos sacar los puntos que estaban aquí escondidos. Tengo 6 puntos altos en relieve, aquí se me olvidó colocar el marcador. Los 2 puntos altos normales, estos siempre los voy a mantener. Y repito, 6 puntos altos en relieve. Y miren, hasta el momento vamos así. Ven que ya se está empezando a apreciar la forma. Si tienen dificultad para contar cada vuelta, lo pueden hacer de esta manera. Separan donde tienen los 2 puntos altos normales. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Allí fácilmente lo pueden notar. Bien, ahora para comenzar la vuelta número 8 va a ser exactamente igual que nuestra vuelta número 4. ¿Recuerdan? Vamos a hacer esta primera secuencia para recordar. Entonces, hacemos 2 cadenas, colocamos nuestro marcador y aquí vamos a comenzar a trabajar punto alto doble en relieve. Entonces, para el punto alto doble enlazamos una, enlazamos 2 veces, contamos, aquí tenemos fácilmente identificados nuestros 6 puntos altos. 1, 2, 3, en el cuarto lo atrapo de esta manera, me traigo la hebra, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2 y enlazo, atravieso 2. Vamos de nuevo, enlazo 1, 2 veces. Cuando es este movimiento así, a mí me gusta sujetarlo con el pulgar para que la hebra no se me venga. Ya tejí el número 4, tejo el número 5. Paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Enlazo 2 veces, tejo el número 6, paso por 2, paso por 2 y por 2. Ya tengo tejidos el cuarto, el quinto y el sexto. Ahora voy a tejer el 1, 2 y 3. Enlazo 2 veces. Miren cómo yo lo sujeto acá. Me vengo a tomar el primero,
paso por 2, paso por 2 y paso por 2. El segundo, miren cómo se ven ahí fácilmente. Y el tercero. De esta manera estoy repitiendo la vuelta número 4. Una vez que haya tejido estos 6, esto es para hacer el cruce. Una vez ya haya tejido los 6 puntos, hago los 2 puntos altos normales que siempre voy a mantener. Y continúo. Voy a continuar haciendo la vuelta número 8 de la misma manera, repitiendo este patrón igual que la vuelta número 4 hasta dar la vuelta y llegar nuevamente al marcador. Esto se ve de esta manera, miren. Ya acabo de realizar mi vuelta en la que hago el cruce y ahora lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir exactamente la misma secuencia desde la vuelta número 4 en adelante. Ahora vamos a repetir lo que hicimos aquí en la vuelta número 5. 2 cadenas, marcador, enlazamos y vamos a hacer puntos altos en relieve, comenzando a tejer los que están acá en la parte de atrás. Este que era el número 4 ahora va a ser el número 1. El que era el número 5 ahora es el número 2. Y el que era el número 6, este siempre se nos va a esconder acá atrás. Pero miren, si lo individualizo, aquí está solito el punto. Este va a ser el número 3. Ahora sí voy a tejer los que están acá al frente. El número 4. El número 5 y el número 6. Después de haber tejido estos 6 puntos altos en relieve, mantenemos los puntos altos normales. Y bien, de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es repetir desde la vuelta número 4. Acabamos de realizar esta que fue mi vuelta número 8. Acabo de comenzar esta que fue mi vuelta número 5 y voy a repetir desde la vuelta 4, 5, 6 y 7 en adelante. Entonces yo voy a repetir exactamente lo mismo hasta llegar a mi vuelta número 12. Esa vuelta número 12 va a tener que ser la de cruzar. Bien, yo voy a llegar hasta allí y nos vemos para continuar. Y bien chicos, acá yo ya estoy cerrando lo que es mi vuelta número 12. Se ve de esta manera, la vuelta número 12 es la que hacemos la trenza, ¿bien? En la que hacemos el cambio. Ahora vamos a medirlo, lo ideal es que él mida desde acá hasta acá entre 20 y 22 centímetros. Aquí mide 20 centímetros y medio. Cuando tengamos esa medida lista, esto se ve de esta manera, fíjense que se ve completamente recto. Ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones para ir cerrando el gorrito. Aquí en mi vuelta número 13, como estoy después de la vuelta de trenzar, me corresponde comenzar a tejer los 3 de la parte de atrás. Enlazo, tejo solamente el primero, hago el punto alto en relieve. Ahora para hacer la disminución acá, en lugar de tomar, miren, enlazo, en lugar de tomar solo un punto, voy a tomar los 2 de atrás y de esta manera de estos 2 voy a pasar a solo un punto. Los tomo de esta manera. Estoy aquí. Aquí es si fuera a tomar un punto normal, pero como voy a tomar los 2, lo tomo desde acá. Paso la hebra y hago el punto alto. De esta manera paso de 2 puntos abajo a uno arriba. Ahora voy a tejer en la parte de acá en los 3 de adelante. Con los 2 primeros, o sea con estos 2, también voy a hacer una disminución. En lugar de tomar uno, tomo los 2 de una vez. Y aquí hago mi punto alto. Enlazo y este que quedó solito si lo tejo normal.
tejo mis 2 puntos altos normales y de esta manera, miren, de 6 puntos que teníamos en la parte de abajo pasamos a tener solamente 4 en la parte de arriba. 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que vamos a repetir en cada uno de los motivos que tengamos. Ahora, para realizar la segunda vuelta de disminución, enlazamos. Aquí vamos a tejer un punto alto en relieve sobre cada punto alto. Tenemos que tener 4. Hacemos 1 y 4. En esta segunda vuelta de disminución, en mi caso voy en la vuelta número 14. Vamos a disminuir, son los 2 que están solos, los 2 puntos altos que están solitos. Para ello enlazamos, insertamos el crochet como si fuéramos a tejer el punto alto normal. Me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2. Si yo cerrara aquí, estoy cerrando el punto alto, pero como voy a disminuir, enlazo en el agujerito siguiente, paso mi hebra, me quedan 4 aros, enlazo, atravieso 2 y enlazo, atravieso 3. De esta manera ya paso de 2 puntos que tengo en la parte de abajo a uno solo en la parte de arriba. Continúo y tejo mis 4 puntos altos en relieve y hago disminución en los siguientes 2 puntos altos. Paso por 2 y paso por 3. Y así voy a continuar repitiendo por toda esta vuelta hasta llegar nuevamente al ganchito. Y cuando estemos llegando al final de esta vuelta, miren, solo me queda el punto alto y las 2 cadenitas con las que tomé altura. Aquí yo no voy a tejer este punto alto, sino que desde este último voy a pasar a hacer el punto deslizado acá, en la segunda cadenita. De esta manera, pasando por alto, es como que yo ya hice la disminución en ese punto. Tejemos 2 cadenas. Para hacer la siguiente vuelta de disminución, aquí ya deben ir notando que el gorrito se les está comenzando a cerrar. Entonces, para hacer la siguiente vuelta de disminución, acá tenemos 4 puntos, ¿verdad? Enlazamos, tejemos 1. Estos son puntos altos en relieve. Ahora los 2 del centro los vamos a tomar como uno solo y tejemos el último. De esta manera, en esta parte de 4 pasamos a 3 puntos altos. Enlazamos, aquí en lugar de tejer 2, ahora nos corresponde tejer solo un punto alto. En la siguiente secuencia tejo el primero, hago disminución en los 2 del centro. Esta disminución es simplemente tomarla por debajo, tejo el último. Acá donde tenía 2, ahora tengo uno solo. Y así voy a continuar en esta vuelta. Y cuando lleguemos al final de esta vuelta, del último punto alto que tenemos acá, hacemos la unión en la segunda cadenita y en este punto nos lo vamos a medir. Aquí ya no vamos a hacer más disminuciones, vamos a medírnoslo. Si vemos que nos queda más o menos un espacio así por cerrar, hacemos otra vuelta. Si no, comenzamos a cerrarlo de una vez. A mí me falta aproximadamente una vuelta de más. Entonces yo voy a tejer esta vuelta para que no me vaya a quedar tan cortito de acá. Si a ustedes les queda bien y están conformes como les está quedando, entonces me esperan un momento mientras termino esta vuelta y hacemos el cierre. Y aquí solo tengo que tejer 3 puntos altos en relieve porque ya no voy a hacer más disminuciones. Un punto alto normal. Pueden hacer 1, 2 o 3 vueltas según sea la distancia que les queda para cerrar en la coronilla. Bien. Y bien, chicos, para cerrar esta vuelta, a la final decidí dar 2 vueltas con 3 puntos altos en relieve y uno normal. Hago el punto deslizado para cerrar esta última vuelta. Aquí, como ya voy a cerrar, voy a simular una cadena
Saco bien larguita esta hebra para poder cerrar el gorrito. Corto, me queda hilo suficiente. Voy a tomar la aguja lanera y ahora lo que voy a hacer es, en la parte de acá, voy a pasar de esta manera la aguja como cada 3 puntos aproximadamente. Dejo 3, dejo 3, dejo 3. Y aquí ya llegué a donde comencé. Como ya di la vuelta, simplemente me queda tirar de esta hebra. El gorrito se me va a ir cerrando. Ajusto bien. Voy a hacer un par de puntadas en el centro. Atravieso de este lado y de este. Hago como una especie de X. Así me queda bien cerradito. Paso la hebra hacia el centro del gorro. Por el revés. Voy a ajustar bien. Y aquí voy a rematar. Antes de cerrar este arito, vuelvo y paso la hebra por allí. La idea es que el centro me quede bien ajustado. Ahora esta colita que me va a quedar aquí la voy a ocultar. Este es el revés del gorro, la voy a ocultar por acá. Entre las hebras lo que buscamos es perderla la mayor distancia posible. Una vez que lo hayamos pasado por un largo suficiente, miren, estaba aquí, pasé hasta acá, corto la hebra. Recuerdan que aquí tenía una colita, bueno, voy a enhebrar la aguja y hago exactamente lo mismo. Y de esta manera ya hemos finalizado nuestro gorrito, miren, tan bonito que quedó. Ahora voy a colocarle un pompón. Si quieres aprender a realizarlo, en la parte de acá de las tarjetas te voy a dejar el video para aprender a realizar un pompón de peluche. Y una vez que le coloquemos el pompón, el gorrito queda de esta manera. Yo sé que no es un gorrito tan fácil de realizar, pero miren tan bonito que queda al final. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.